Hola mis amores, ¿cómo están? Vamos terminando con este tema de la movilidad de la población. La semana pasada vimos que movilidad es sinónimo de dinámica en geografía, es decir, cuando la población se desplaza de un punto a otro, hablamos de movilidad poblacional. La semana pasada vimos la diferencia entre migraciones y desplazamientos. La migración, recordemos, que es un movimiento de población por largo tiempo que puede ser intercontinental, intracontinental, que puede durar muchos años, que en general son de carácter voluntario, es decir, yo me voy porque quiero. Y generalmente las causas eran políticas, económicas, sociales, ambientales y tenía también sus graves consecuencias. Cuando la migración es forzada, la cuestión cambia. Hoy nos vamos a manejar solo con las migraciones forzadas. Recordemos que los desplazamientos son movimientos por muy corto tiempo. Cuando nosotros hablamos de migraciones forzadas, ¿qué cosas tenemos que tener muy claras? Primero, que la migración forzada se produce cuando hay un claro riesgo de vida. Esto significa que si vos no te vas, te morís. Puede ser por una guerra, puede ser por un tsunami, por un terremoto. Generalmente las migraciones forzadas son de carácter político, que es cuando se han producido guerras. Siempre es obligatoria, o sea, vos no podés elegir quedarte. En el caso del refugio son masivas, es decir, que se van cientos de miles de personas en cualquier medio en el que te obliguen a desplazarte. Puede ser en tren, puede ser en avión, puede ser caminando también. Al lugar donde van a parar es sin elección. No es que vos podés decir, yo me quiero ir a París. No, no hay un lugar de elección porque hay países que generalmente hacen que la población se vaya y otros países que las reciben y están en una lista muy especial. Lo más triste de una migración forzada es que vos no tenés una fecha de vuelta y son muy particulares. Veamos cuáles son los tipos de migración forzada. Tenemos dos, el refugio y el exilio. Vamos a hablar primero del refugio. ¿Qué es un refugiado? Un refugiado es una persona que ha pasado por una guerra o por una catástrofe natural, pero lo más usual es que haya pasado por una guerra, es decir, que el origen es de tipo político. A estas personas generalmente se las lleva en aviones, en trenes, en colectivos, de manera obligada a lo que se llaman campamentos. Esos campamentos dependen de la ACNUR, que como verás es un organismo de las Naciones Unidas para los refugiados. Y en este caso, lo que hace el campamento del ACNUR es una enorme carpa al estilo de los campamentos romanos antiguos, en donde en el centro hay una carpa que sirve para comedor, pero también para hospital, y alrededor una serie de carpas que tienen como objetivo mantener a la población de refugiados. Y decimos que es una paradoja conceptual, porque generalmente se lleva a las personas a un campamento de refugiados para mantenerlas con vida. Sin embargo, las personas quedan allí encerradas como si fuese en un gueto, en los que no pueden ni entrar ni salir, en donde no pueden ir de visita a esos lugares y tampoco se les permite trabajar en estos ámbitos. Entonces quedan presas de un campamento por la cantidad de años que dure generalmente esa guerra. ¿Por qué se habla de una paradoja? Bueno, porque se les salva la vida para luego devolverlos al lugar de origen, en un lugar en donde ya no existe nada. Generalmente está destruido, ya sea por una catástrofe o por una guerra en su totalidad. No ha quedado nada de aquello que ellos conocían. No hay amigos, no hay familia, no hay mascotas, no hay vivienda, no hay trabajo.
le salvaron la vida para dejarlo nuevamente sin nada. Por eso es muy complicado el tema de los refugiados. ¿Quiénes se encargan, por ejemplo, de brindar salud a estas personas? Bueno, las organizaciones no gubernamentales, estas que vimos en la primera parte del año cuando hablábamos de la pirámide de la antropósfera política. Entre ellas tenés, por ejemplo, Médicos del Mundo, que es una de las que más colabora. También está Maestros del Mundo. Acordate que las organizaciones no gubernamentales obviamente funcionan sin recursos de ningún estado y lo hacen con recursos de las personas que quieren participar en ello y nada más que en ello. Por lo tanto, estos médicos no reciben otra ayuda que su propio sustento, esto es, se pagan los pasajes, permanecen con sus propios recursos y reciben alguno que otro recurso del ACNUR para poder mantener a estas personas. Lo mismo pasa con maestros y lo mismo pasa con todos los colaboradores que están en esos campamentos. Son masivas, implican que se muevan cientos de miles de personas y todas esas personas van a los campamentos de los países receptores. Como te dije al principio, no cualquier país está en condiciones de recibir a cientos de miles de refugiados. Acordate si no lo que ha pasado hace un par de años con la población turca, que intentaban subirse a los barcos para llegar a países receptores y nadie les permitía recibirlos. Y lo mismo pasó con los sirios en la guerra de hace 2 años, cuando nadie aceptaba a los sirios. Son pocos países en el mundo los que están recibiendo refugiados. Y generalmente esto sucede porque vos necesitas muchísimo recurso, muchísimo espacio para sostener por un tiempo indeterminado a esta población, que nunca va a ser población específicamente del país al que llega. Una vez que termina la situación, estas personas tienen que volver a la nada misma. Por eso el drama de los refugiados es sumamente complicado. Otra forma de migración forzada es la que se conoce como exilio. El exilio es una palabra bastante interesante para la Argentina, porque generalmente el exiliado es alguien que está en desacuerdo ideológico con la política de un país en un momento determinado. El caso más concreto de exilio en la Argentina fue el proceso de reorganización nacional, aquel que comenzó el 24 de marzo de 1976 y terminó el 30 de octubre de 1983, con las elecciones del presidente Raúl Alfonsín. Pero eso no significa que antes no hayan existido procesos de grandes desacuerdos ideológicos en donde grandes cantidades de población se sintieron perseguidas por sus ideas políticas, puestas en lo que se llamaron las listas negras y perseguidas de las formas más increíbles, de modo que cuando estas personas las encontraban, generalmente las mataban. De ahí deriva uno de los términos bastante conocidos en nuestro país, que es sos boleta. ¿Por qué? Porque cuando encontraban a estas personas generalmente las mataban porque se los consideraba subversivos. ¿Qué significa la palabra subversivo? Sub, por debajo, versivo, versión. Por debajo de la versión ideológica del gobierno, fuera de esa versión. Y entonces había que limpiar a todo este tipo de personas y por supuesto no había que dejar rastros. Por lo tanto, a estas personas cuando las encontraban muertas, las veces que se las encontraba, se les ponía una etiqueta en los dedos de los pies con una NN, que significaba que no se sabía quién era, y para retirar a estas personas se necesitaba de una boleta. Una boleta era un papel, un documento emitido por las morgues. Por eso se decía ser boleta. Generalmente los exiliados se iban de manera individual. ¿A dónde se iban? Bueno, cuando se enteraban que podían ser un sujeto de persecución ideológica, se iban con lo opuesto, escondidos, con el dinero que tenían, sin llevarse a sus familias, a sus mascotas, a sus amigos, nadie podía saberlo. Se iban con lo opuesto generalmente a una embajada o a un consulado cercano de un país cuyas ideas políticas también estuviesen en desacuerdo ideológico con las ideas del país donde estaban.
Por ejemplo, muchos argentinos llegaban a la embajada española y a la embajada mexicana. Una de las cosas que más los motivaba a estas embajadas era el tema del idioma, pero otros no llegaban a esas embajadas y terminaron, por ejemplo, en embajadas francesas. Estas embajadas tenían, como dije recién, ideas políticas muy diferentes y veían a la Argentina como una dictadura. Generalmente son cuestiones diplomáticas. Entonces, ¿qué hacían las embajadas? Ponían a estas personas en un avión con un nombre falso, con documentos falsos, protegidos, y los llevaban a los países que estaban en desacuerdo, justamente. Allí se les protegía a su persona, se les daba documentación, se les daba una papeleta de trabajo para que pudieran trabajar en aquello a lo mismo que se dedicaban en este país, para poder sostenerse. Generalmente también se les daba la posibilidad de un lugar para vivir, contactos para poder trabajar, mientras durara este desacuerdo ideológico. Cuando esa situación política terminara en el país, se le terminaban las cuestiones diplomáticas y estas personas debían volver a sus lugares de origen. A esta etapa de nuestro país también se la llamó fuga de cerebros porque fueron muchas personas con títulos universitarios las que se fueron del país. Justamente las universidades se consideraron un caldo de cultivo de las ideologías. Esto sucedió durante muchos años en la Argentina, no solamente con el proceso de reorganización nacional. Tenemos casos de personas públicas muy conocidas. No cualquiera es un exiliado. Esto lo tenés que tener muy claro. Para ser un exiliado tenés que ser un personaje público, de carácter político o muy conocido. Por eso los exiliados generalmente fueron grandes escritores, actores, actrices, políticos reconocidos, grandes pensadores y personas que generalmente hacían de las ideas un espacio para que llegara a todos. Algunos de esos personajes que te doy para que los investigues fueron Mercedes Sosa, Nini Marshall, Luis Brandoni, otros cuantos que en algún momento se fueron del país por diversas situaciones. Algunos volvieron y otros no volvieron nunca más. Hubieron grandes escritores también, que te voy a incitar también a que veas quiénes fueron. Y fue muy interesante toda esa movida de exiliados que sigue ocurriendo en algunos lugares del mundo en donde tienen todavía regímenes dictatoriales. Bien, este tema es corto, pero es un tema muy profundo que por ahí también está bueno conversarlos en familia. Fíjate entonces que una migración forzada, lejos de ser algo decidido y agradable, es realmente una situación muy horrible que tiene que vivir una persona. Bien, te dejo la tarea de hoy. Cuídate mucho, mantén la distancia social, lávate las manos. Te quiero mucho, vos podés.